Bueno, vamos a ver ahora el tema, la hiperplasia prostática benigna, la HPV, ¿no? ¿Qué es esta HPV? Es la proliferación de células epiteliales de la próstata, pero también de músculo liso, especialmente en la zona periuretral de la próstata, es decir, también llamada la zona transicional, ¿no? Como vemos en la imagen, la próstata tiene una zona periférica y una zona periuretral o transicional, ¿no? Y vemos que esta hiperplasia prostática benigna se da en esta zona transicional periuretral, ¿no? Hay cierta predisposición genética, ¿no? Familiares de primer grado afectados pues aumentan el riesgo unas 4 veces, ¿no? A sus descendientes. Es generalmente de autosómico dominante y las razas más afectadas son los afroamericanos. Dentro de la fisiopatología, vale mencionar que la causa es multifactorial, ¿no? Pero lo principal involucrado son las hormonas, ¿no? Vemos ahí como la testosterona generalmente es metabolizada por medio de una enzima, la 5-alfa reductasa tipo 2 especialmente. Esta enzima hace que la testosterona se convierta en una dehidrotestosterona. Y es esta dehidrotestosterona, ¿no? Que actúa en sus receptores que están a nivel del músculo liso, ¿no? De las células epiteliales en las glándulas prostáticas, a nivel del cuello vesical, y en estas células aumenta su proliferación gracias a esta dehidrotestosterona, ¿no? Produciendo los síntomas, ¿no? Entonces ahí está involucrada lo que es la testosterona, esas 5-alfas reductasa como enzima catalizadora y la dehidrotestosterona. Por otra parte, los estrógenos, sabemos que normalmente a medida que los varones aumentan en edad, los estrógenos también aumentan sus valores. Entonces a una edad ya superior hay valores aumentados de estos estrógenos y estos mismos estrógenos inducen más receptores a nivel del músculo liso, a nivel de la cápsula y a nivel del cuello vesical, ¿no? Lo que hace, como hay más receptores, va a haber mayor actividad de esta dehidrotestosterona. Entonces, si vemos esta imagen, lo que es la parte hormonal con la dehidrotestosterona, la parte de los estrógenos principalmente, hace al final un desbalance a favor de la proliferación celular, ¿no? Y esa vendría a ser más o menos la fisiopatología de esta HPV. Vale destacar, si vemos la imagen inferior, ¿no? Hay un crecimiento de la próstata, una HPV, pero también hay que valorar la parte de la vejiga que se encuentra en la parte superior. ¿Por qué? Porque es una de las inmediatamente afectadas. En primer lugar, en la vejiga, ¿no? Va a haber un aumento de la pared del vesical, del mismo músculo detrusor, se van a empezar a formar trabéculas, ¿no? Por lo tanto, al haber este crecimiento, va a haber un aumento en la fuerza de contracción en el momento de la micción. Y generalmente el paciente va a estar compensado, no va a tener síntomas. Esa es la fase compensadora a nivel vesical. Posteriormente, ¿no? Como la HPV continúa, ¿no? Van a empezar ya a aparecer datos clínicos, especialmente los síntomas excitativos. Por lo tanto, ahí ya indicaría una fase clínica sintomática, ¿no? Que afecta a la vejiga. Posteriormente, la vejiga no se va a vaciar totalmente, va a haber un volumen residual que queda, ¿no? Y se pueden producir datos incluso de retención urinaria, ¿no? Y esa vendría a ser ya la fase descompensada a nivel vesical, todo esto. Bueno, dentro del cuadro clínico tenemos 2 tipos de síntomas, ¿no? En la HPV, síntomas obstructivos y síntomas excitativos. Los síntomas obstructivos, especialmente por encontrarse esta HPV en esa zona periuretral, como son retraso de la micción, disminución del calibre y de la fuerza del chorro miccional, una micción intermitente y prolongada, ¿no? Ese goteo postmiccional, esa sensación de micción incompleta, retención urinaria, incluso rebosamiento. Y los síntomas excitativos, pues relacionados con lo que es el aumento de la frecuencia urinaria, la urgencia urinaria, nicturia, incontinencia por una hiperactividad del detrusor.
Vale destacar como hay otra vez ese vaciamiento incompleto, la vejiga se mantiene distendida crónicamente, lo que puede llevar en último caso a la disfunción vesical, ¿no? Son los dos tipos de síntomas, obstructivos e irritativos. Bueno, también hay un cuestionario, ¿no?, que nos sirve, el cuestionario IPSS, que es el de puntuación internacional para los síntomas prostáticos. Generalmente, como vemos en este cuadro, son 7 preguntas sobre los síntomas urinarios y una pregunta sobre la calidad de vida, ¿no? Está medido en una escala desde 0 a 5. 0 es más o menos nunca y 5 siempre, ¿no? Entonces, mediante esta escala sencilla, ¿no?, cuyo puntaje máximo es de 35 puntos, se puede obtener que si este paciente saca más de 20 puntos, ya nos indica una sintomatología grave para HPV. Entonces, eso es muy importante en el momento del diagnóstico. También este cuestionario IPSS nos sirve para monitorear la respuesta al tratamiento de los pacientes. Bueno, hablaremos ahora un poco de lo que es el diagnóstico de esta patología. El diagnóstico empieza por lo que es hacer una buena historia clínica del paciente, incluyendo el cuestionario anterior que hemos visto, el cuestionario IPSS. De igual manera, hacer un tacto rectal. Al tacto rectal generalmente se puede observar una característica retinente de la próstata. Retinente, es decir, que da cierta resistencia al tacto rectal, ¿no?, y una consistencia aulada, medio gomosa de esta glándula afectada, ¿no? Muchas veces, si este tacto rectal está acompañado de dolor y hipertermia, nos puede hacer ya pensar en alguna infección acompañante. Y si en el tacto rectal se palpan nodularidades más duras, más petrosas, ya nos orientan más a un cáncer de próstata. Vale destacar que el tamaño de la próstata no guarda relación con el grado de obstrucción, no hay una relación. Muchas veces varios pacientes vienen por retención aguda de próstata con su globo vesical varias veces al año, ¿no? Se les hace una ecografía y el tamaño de la próstata es entre normal o pocamente agrandado, ¿no? O otras veces una próstata grande no da síntomas obstructivos, sino más irritativos. Entonces, el tamaño de la próstata no está relacionado con el grado de obstrucción. Dentro de los exámenes de laboratorio siempre hay que descartar que no haya infección mediante un examen general de orina, urocultivo, ¿no? Pediremos siempre una creatinina para ver cómo está la función renal, ¿no?, y que no haya ese fallo renal post-renal. De igual manera, solicitamos lo que es el antígeno prostático específico, APE, o también llamado PSA, ¿no? Es generalmente dentro de lo que es la hiperplasia prostática benigna, la utilización de este antígeno prostático específico es opcional y especialmente nos sirve no para diagnosticar una HPV, no, sino más que todo para descartar que no haya un cáncer de próstata. Esa es su principal utilización, ¿no? Se considera valores normales de este antígeno prostático específico, valores menores a 4, ¿no? Pero hay que destacar que hay algunas situaciones que aumentan los valores, por ejemplo, las prostatitis, una actividad sexual reciente y las infecciones del tracto urinario pueden elevar este antígeno prostático específico, ¿no? Entonces, no nos sirve para diagnosticar HPV, sino para descartar que no haya un cáncer de próstata. Incluso el uso de este antígeno prostático específico está relacionado con lo que es el sobretratamiento, ¿no?, de estas patologías prostáticas. También un volumen aumentado de la próstata también eleva lo que es este antígeno prostático específico, y generalmente hay que solicitarlo en aquellos pacientes que pensamos que tienen una sobrevida mayor a 10 años, ¿no?, especialmente en aquellos que estamos sospechando que pueden tener un cáncer de próstata. Bueno, otro estudio importante es la ecografía, ¿no? Como vemos en la imagen, nos sirve especialmente para ver lo que es el tamaño tanto de la próstata como de la vejiga, nos sirve para ver cómo está el riñón en casos de hidronefrosis, ¿no? La que más información nos da es la ecografía transrectal, ¿no?,
tanto a nivel de las dimensiones, volumen, ¿no? Y permite incluso tomar una biopsia dirigida de la próstata, ¿no? Vemos aquí, esta es la parte de la vejiga, ¿no? Y esta nodularidad que ven ahí pertenece a la hipertrofia prostática benigna con sus dimensiones tanto verticales como transversales. Y la cistoscopia. La cistoscopia, ¿no? Especialmente se utiliza para próstatas mínimamente agrandadas. ¿Para qué? Para poder descartar que no haya patología vesical, que no haya patología uretral que esté causando los síntomas, ¿no? Alteraciones del cuello vesical, por ejemplo, estenosis uretral, para descartar todo eso. Y es de obligatoria utilización en casos de hipertrofia prostática benigna más hematuria, ¿no? Si vemos la imagen, ¿no? Podemos observar cómo se realiza esta cistoscopia y la imagen que se ve para ver más que todo cómo está la vejiga, el uréter y descartar otras patologías que no sean prostáticas. Bueno, y dentro de los diagnósticos diferenciales, cistitis, prostatitis, el mismo cáncer de próstata es un diagnóstico diferencial para HPV, urolitiasis, especialmente intravesicales, abscesos prostáticos, la hiperreactividad vesical, cáncer de vejiga, estenosis uretrales, vejiga neurogénica, disfunciones del piso pélvico. Y bueno, dentro de la anatomía patológica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar? Hiperplasia, ¿no? Yo creo que ese es el término, hiperplasia tanto del epitelio como del estroma de la glándula, la proliferación del músculo liso, ¿no? Y un patrón fibroso adenomatoso, es decir, fibras de colágeno alrededor de estas glándulas, ¿no? Y otra vez más hiperplasia, ¿no? Hiperplasia en todo el tejido, tanto glandular como estromal, músculo liso en esta HPV. El tratamiento, ¿no? Vamos a iniciar diciendo que si la calidad de vida del paciente es normal, ¿no? Y también ese cuestionario IPSS que sacamos da puntajes bajos menor a 7 o tal vez incluso mayores, pero la calidad de vida es normal del paciente, generalmente se lo puede tratar a esta HPV con vigilancia y evaluaciones anuales, ¿no? Bueno, y si nos decidimos por realizar un tratamiento médico, pues iniciamos con lo que son los bloqueadores de los receptores alfa, los alfa bloqueantes, ¿no? Que tenemos dos tipos, los selectivos, que son la tamsulosina y la silodosina, y los no selectivos, prazosina, terazosina, doxazosina, alfuslosina. Entonces, estos bloqueadores alfa bloqueantes, ¿no? Por su acción a nivel del sistema autónomo y músculo liso, del cuello vesical especialmente, relajan, ¿no? Este cuello vesical y permiten la dilatación uretral y del cuello vesical, permitiendo lo que es la micción, ¿no? Facilitándola. Los efectos adversos que tienen estos alfa bloqueantes, especialmente el más importante, es la hipotensión, ¿no? Una hipotensión ortostática que pueden dar. También fatiga, mareo, especialmente porque estos receptores también se pueden encontrar a nivel vascular. Otro medicamento vendrían a ser los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que hemos visto al principio, ¿no? ¿Cuáles son estos inhibidores de la 5-alfa reductasa? El finasteride, el dutasteride, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos? Si inhiben a esa enzima, ¿no? Al final no se va a producir esa dehidrotestosterona, no va a haber esa proliferación, por lo tanto, se va a observar una disminución del crecimiento prostático. Pero esa disminución de crecimiento se va a observar en meses, ¿no? En varios meses, no es que actúan inmediatamente. Las indicaciones para utilizar estos medicamentos cuando son próstatas grandes, mayores a 30 gramos, ¿no? Esto en la ecografía, y hay un antígeno prostático específico mayor a 1.5 generalmente. Entre los efectos adversos de esta medicación, disminución de la libido, disfunción eréctil, disminución del volumen de eyaculación, ginecomastia, ¿no? Se puede utilizar tanto individualmente, pero también en combinación con los alfa bloqueantes. ¿Por qué? Recordemos que el finasteride, estos inhibidores de la 5-alfa reductasa, este finasteride va a actuar en meses, ¿no? Pero el paciente va a tener con sintomatología aguda, entonces hasta que este finasteride actúe, le podemos seguir tratando con los alfa bloqueantes, ¿no? Gracias a que se pueden combinar. Y bueno, el tratamiento quirúrgico de elección en la HPV es la resección transuretral, ¿no?
¿Y cuáles son las indicaciones absolutas para disección transuretral? Importante, síntomas urinarios refractarios al tratamiento médico, que está con su tratamiento médico, alfa bloqueantes, inhibidores de las 5-alfa-reductasa, pero aún así tiene todavía sintomatología refractaria. Itus recusentes, hematuria recusente, cálculos dentro de la vejiga, ¿no? Insuficiencia renal, ¿no? Del tipo postrenal, ¿no? Y la presencia de divertículos en la vejiga, ¿no? Con datos de infección o disfunción vesical son las indicaciones absolutas a tener en cuenta para hacer una resección transuretral. Vemos aquí en la imagen cómo es que se realiza, ¿no? Esta resección transuretral, donde se entra por vía genital a la próstata y se va seccionando, ¿no? Esa parte hiperplásica de la próstata, ¿no? ¿Y qué riesgos tendría esta técnica? Una eyaculación retrógrada, disfunción eréctil, incontinencia urinaria. Dentro de las complicaciones, estenosis uretral, contractura del cuello vesical, perforación de la cápsula y la más importante, el síndrome post-RTU. Este síndrome post-RTU se caracteriza porque el paciente va a tener un estado de hipervolemia, ¿no? Más hiponatremia. ¿Y a qué se va a deber este estado de hipervolemia e hiponatremia? Porque se ha absorbido mucha solución, esa solución que se utiliza para irrigar las paredes de la vejiga, que es hipotónica, se ha ido absorbiendo y ha dado ese síndrome post-RTU. Y bueno, en quienes utilizamos la cirugía abierta, la prostatectomía abierta, ¿no? Pues especialmente en próstatas muy grandes, mayores a 100 gramos, ¿no? Son ya muy grandes para tratarlas por RTU, entonces vamos a buscar la técnica de prostatectomía abierta. Después, también, de igual manera, en la presencia de divertículos y litos dentro de la vejiga urinaria, se opta por la prostatectomía abierta. Y bueno, ese vendría a ser el resumen para este tema y espero les sirva para su repaso.